todos, a todas. Muchas gracias a la Asociación ADMUR, al Conservatorio Superior de Música y a todos los que estáis aquí con la intención de mejorar vuestra práctica docente, de aprender cosas. Y estos foros tienen que existir porque donde más aprendemos es compartiendo experiencias unos con otros. Bueno, yo os voy a hablar de un poco de todo en positivo, todo bueno. Soy fan de las TIC porque transformaron mis clases, motivaron mucho a mis alumnos y bueno, lo que os voy a hablar es un poco, voy a hacer un resumen, habrá cosas que ya hayáis escuchado, otras cosas que igual os resultan más novedosas, pero voy a hacer una síntesis un poco de lo que son las TIC, las ventajas que tienen y cómo también podemos un poco aplicarlas en nuestras clases poco a poco, ¿eh? Los milagros no existen, pero bueno. Entonces, bueno, me gusta empezar hablando de las bondades de las TIC para los docentes de música. Tienen muchas ventajas y realmente de lo que yo os voy a hablar es prácticamente de lo que yo he experimentado en el aula. O sea, nada de cosas teóricas que luego no las he puesto en marcha, o sea, sino cosas que yo he ido comprobando poco a poco. Yo empecé en el 2008-9 o 2007-8 y tuve que aprender todo, desde lo que era un PDF, lo que era el ordenador, o sea, es que no sabía nada. Entonces, poco a poco, insistiendo y teniendo claros ciertos objetivos, como os voy a ir contando a lo largo de la presentación, se pueden conseguir muchas cosas. Entonces, creo que vais a estar de acuerdo conmigo en estas ventajas. La primera, que facilitan el trabajo con el contenido multimedia. Vamos a ver, trabajamos con sonido, con música. Lo que nos ha facilitado las TIC a la hora de trabajar el sonido, el tema audiovisual, etcétera, es increíble. También veremos algunas cositas en el taller, los que os hayáis apuntado al taller de juegos interactivos. Entonces, todo lo que es referente con imagen, audio, vídeo, pues es muy fácil de elaborar por nosotros mismos y ya no vamos a depender de materiales que estén publicados en otras, bueno, pues en discográficas o en lo que sea, ¿no? Luego, nos dan la oportunidad de crear material didáctico propio. Eso es, yo creo que de lo mejor, es que no sabría con cuál quedarme, pero bueno, una de las cosas mejores es cuando yo empecé y pude hacer los materiales que yo tenía y que mis alumnos necesitaban. Y además es que cada año, cada clase, cada grupo a veces necesita matizar esos materiales, ¿eh? No un material sirve para todos los grupos, eso ya lo sabéis. Yo cuando empecé con las TIC dije, vaya chollo, en cuanto tenga todos los materiales de primero de la ESO, de segundo, de toda la programación y el currículo, esto va a ser un chollo, ya no voy a tener que trabajar nada más que dar la clase. Pues no, al final eso no es así, porque los alumnos cambian, los grupos cambian, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esa oportunidad de crear material didáctico te motiva un montón y al final lo que vas haciendo, luego tengo una diapositiva un poco para presentaros más o menos lo que yo he ido haciendo en todos estos años, poco a poco, que lo hice todo pues para mis alumnos. Luego, complementan y enriquecen el trabajo de clase. Podemos tener aulas virtual, un aula paralela al aula presencial, para complementar el trabajo del alumnado, herramientas para ellos. Al principio, como es lógico, yo también empecé de esta manera, un poco digitalizando los materiales tradicionales, lo que teníamos en el libro, etcétera, ¿no? Pero claro, luego te das cuenta que esas herramientas te sirven a ti, pero sirven también a los alumnos y alumnas. Entonces, en el momento en que le das esa vuelta a la tortilla, pues se empiezan a producir cosas muy chulas y muy interesantes y los alumnos trabajan muy bien, son creativos, pueden crear contenido, etcétera. Luego, facilitan el trabajo colaborativo. O sea, es que si hace, yo qué sé, no sé, o cuando yo estudiaba, vamos a poner, que ya soy mayor, si a mí me hubieran dicho que se podía editar una partitura colaborativamente o un documento o una presentación didáctica desde una persona, yo en Cantabria, vosotros en Murcia, pues yo habría dicho que eso es magia, eso no puede ser posible, pues ahora es posible. O sea, entonces todo eso podemos intentar aprovecharlo para mejorar un poco ese aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Y luego, de lo más importante, la visibilidad.
La visibilidad que nos ha dado las TIC, la web 2.0, las páginas web, los blogs. Han proliferado los blogs, ahora se sabe lo que se hace en clase, porque parecía que, bueno, yo sabía que lo que se trabaja en una aula de música, a ver, pero hay mucha gente que no lo sabía. Bueno, pues ahora ya lo sabes, Entonces, por eso yo soy uno de mis lemas era crear y compartir para enriquecer la educación. Si lo que tú haces en tu aula no lo compartes, bueno, está muy bien, tus alumnos aprovechan, pero claro, si lo compartes, lo sacas a internet, entonces se produce ya un enriquecimiento generalizado, no solo porque uses un recurso de otro profesor, que eso también está muy bien, que consumas esos recursos, sino porque das muchas ideas, ves la realidad de otros centros. Necesitamos enriquecernos de nuestro contexto, nuestro aula, nuestro centro, nuestra comunidad, pero luego la comunidad entera, ¿vale? Entonces facilitan mucho la difusión y la visibilidad a través de páginas web o incluso luego ya las redes sociales, porque os tenéis que animar con los blogs, con Twitter, con todo eso para compartir, ¿vale? Esto simplemente a modo de flash así rápido, son un poco lo que tenemos ahora mismo para trabajar las TIC. Tenemos los programas de ordenador, están un poco ordenadas cronológicamente, ¿no? Los programas de ordenador, todos hemos utilizado alguna vez un PowerPoint. Esta presentación está hecha con una plantilla de PowerPoint. Word, MuseScore para hacer partituras, etc. Programas que se trabajan sin internet y que generan una serie de archivos, ¿vale? Pero claro, luego llegaron las herramientas 2.0, que ahí hay miles de herramientas. Casi todo lo que os podáis imaginar didácticamente, hay una herramienta adecuada para hacerlo. ¿Qué ventaja tienen las herramientas 2.0? Pues, por ejemplo, si vamos al aula de informática un día, no tenemos que tener instalado ningún programa. Da igual el sistema operativo de los ordenadores que tengamos, de los ordenadores que tengan los alumnos, de las tablets, etc. O sea, al final, la herramienta 2.0 lo que tiene es que se puede trabajar casi en cualquier momento, que sí, que necesita internet, pero claro, estamos hablando también de que necesitamos un mínimo de infraestructura. Claro, si vamos a trabajar con las TIC, no puede ser que no tengamos internet, acceso a internet en nuestras aulas, claro. Y no valen las excusas de, es que como no tengo internet yo ya no hago nada con las TIC. Bueno, eso ya, lo que hay que hacer es luchar para que tener internet y tener unas buenas infraestructuras. Pero primero las prácticas y luego las exigencias. No primero la exigencia y luego la práctica, porque todos sabemos que a veces hay pizarras PDIs en los centros que se usan como proyectores, no se usan como se tendrían que usar, porque se hacen dotaciones sin cabeza, vamos a decir. No, primero hay que tener un recorrido y luego ir exigiendo poco a poco lo que yo necesito para poner eso en práctica, ¿vale? Y luego las apps. Llega el mundo de las apps. En el taller vamos a trabajar con herramienta 2.0, pero hay muchas aplicaciones de móvil. Es que el móvil, tú dices en clase, ¿quién tiene ordenador en casa? Yo ya la última vez en clase, porque ahora estoy trabajando en un centro de profesorado, había alumnos que no tenían ordenador en sus casas, que lo que tenían era una tablet o un iPad o un dispositivo móvil. Y les dices, ¿quién tiene teléfono? Y levantan todos la mano. Con lo cual, a mí me parece muy potente el aprovechar eso. Las aplicaciones son muy parecidas a las herramientas 2.0, solo que están optimizadas para trabajar con el dispositivo, ¿vale? Y luego, bueno, esto simplemente porque reflexionemos un poco. Vamos a ver. Lo que ya tenía, yo cuando empecé, estamos hablando igual hace unos años. Ahora mismo, no sé cómo estamos, pero... ¿Qué teníamos? Teníamos libros de texto, cuadernos, murales, dibujos, teníamos muchas herramientas analógicas o como quieran llamar. Teníamos los CDs y la cadena de música, los CDs se perdían, se rayaban, no los encontrabas. Aquello en la clase a veces era un follón impresionante. Mientras buscabas un CD, a todos nos habrá pasado eso. Es que en clase te das la vuelta para buscar un disco y aquello ya se te ha ido de las manos. Entonces... Yo al principio con las TIC, mi obsesión, las primeras cosas que yo hice, las páginas WIS, esa donde tengo la partitura, que igual algunos las conocéis de mi página, la partitura,
el karaoke, la base instrumental, la no sé qué. Es que mi obsesión era no tener que buscar nada. Digo, porque esto si no, se me va de las manos. Así es como encontré yo esa plataforma Wix para hacer las páginas. Digo, no, es que yo lo quiero tener organizado, ordenado. Y si puedo lo de todo el curso, mejor que lo de 15 días o un mes. Por esa precisamente, porque con los adolescentes, bueno, aquello si no, era un... Entonces yo estaba muy obsesionada con el aprovechamiento del tiempo de la clase. Los 50 minutos son muy valiosos. Lo que yo puedo hacer fuera de clase lo tengo que tener hecho. Por lo menos yo lo pensaba así. Porque en clase hay cosas... Lo más importante de la clase es, en mi opinión, es que las actividades colectivas que hacemos con los alumnos, los 25, los 30, los que tengamos, en esa hora de clase. Esa es una oportunidad única, porque los alumnos fuera de ahí ya no están juntos haciendo música. Entonces a mí estar en casa varias horas preparando las partituras me daba mucha libertad para luego aprovechar la hora de clase haciendo otras cosas o otras dinámicas de aula con esos materiales. Esa era un poco la idea, ¿no? Bueno, teníamos aquellos vídeos, grabaciones de televisión, de tal... Y lo nuevo, pues empezamos a tener ordenador, proyector, conexión a internet. Yo al coordinador TIC de mi instituto le decía, yo solo quiero conexión a internet, búscate la vida. Digo, a mí me das conexión a internet, que lo demás ya me lo buscaré yo. Todo tipo de lo que antes teníamos en libros y en cuadernos lo podemos enriquecer de forma digital, con páginas web, con programas y herramientas varias. Con la ventaja de que eso sí lo podemos compartir. Y puede beneficiar a otros profesores. Música online, vamos a ver. Es que ahora cualquier música, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mujeres compositoras, es que yo antes no tenía accesibilidad a esas cosas. Igual estaban disponibles en alguna discográfica, pero es que ahora tenemos accesibilidad a todo, música online, Spotify, me da igual, YouTube, yo todo me lo descargo de YouTube. Ahora mismo, mientras estábamos aquí en la presentación, he descargado la música el rap de este chico que estaba aquí antes, en un minuto. En YouTube hay de todo y hay música de alta calidad, o sea que es que merece la pena buscar, porque además como sabemos buscar lo bueno y lo bueno lo reconocemos, ¿a que sí? Y nuestros alumnos más, no pensemos que reconocen perfectamente cuando hay un contenido de calidad y cuando no, y cuando un profe se molesta en preparar la clase y cuando no. Aula virtual. Bueno, esto nos puede dar más trabajo. No sé si recomendarlo o no. Pero bueno, hay que enseñar a los alumnos a que el aula virtual es para esto y esto, porque si no, entran allí como si fuera un chat. Pero bueno, tenemos un poco de todo. Podemos hacer exposiciones con códigos QR que se escanean, exposiciones musicales con archivos sonoros. Los dispositivos móviles, bueno, que eso es un mundo que a mí me parece que tiene mucho potencial, aunque bueno, tiene su miga, ¿no? Y recursos, etcétera, ¿vale? ¿Os acordáis del carrito de la televisión? No sé si habéis ido alguna vez. ¿Qué tiempos? Para mí aquello es la prehistoria. Ibas, te apuntabas en una hoja, ibas a por el carrito de la tele. Para cuando llegabas a clase, en la clase también se te había... A ver, es que eso ya no es operativo. Es como el correo. Nadie comparte una partitura o día por correo ordinario, ¿a que no? Os la pasáis por correo electrónico como mínimo, o la ponéis en el Dropbox. Entonces hay que reflexionar sobre que esos son pasos muy grandes que se han dado, pero como lo hemos hecho sin darnos cuenta, pues parece que ya estaba eso ahí. No, eso ahí no estaba. Eso está ahora, pero antes no estaba. ¿Vale? Esto lo paso rápido porque el que más o el que menos conoce mi página y bueno, es simplemente un resumen de cómo... Poco a poco yo construí lo que a mí me gustaba llamar clase de música 2.0. Yo a todo le llamaba 2.0. Descubrí la 2.0. Los alumnos me lo decían, María Jesús, a todo lo llamas 2.0. Y digo, pues sí, porque está en internet, se comparte, aprendéis vosotros y aprenden alumnos de otros profesores. ¿Qué mejor cosa hay que esa? Que pueda servir lo que haces para... Porque a veces me han dicho, ¿no? ¿Pero por qué lo pones en internet todo? No sé qué. Porque hay gente que dice, yo me ha costado muchas horas y entonces, para mí, bueno, pues... Cada uno tiene su opinión. Yo creo que las cosas valen cuando las compartes. Cuando las compartes primero con tus alumnos, lógicamente, y después con toda la comunidad educativa. Entonces, mis objetivos eran esos. Para mí, era como haber descubierto la pólvora,
porque mucha motivación, muchas las clases funcionaban de maravilla, aprovechabas el tiempo, hacías un montón de cosas. También tenemos bastantes horas de música en Cantabria, ¿eh? Tenemos 3 horas en primero y 3 horas en segundo de la ESO obligatorias. Entonces, cuando a veces me decían, ¿cuántas cosas haces? Digo, es que yo tengo 3 horas a la semana con ellos. Entonces, a ver, las cosas hay que reconocerlas. No puede ser lo mismo en primaria. Allí en primaria tienen 1 hora a la semana. Lógicamente, y como te coincida con una fiesta, con una excursión y con no sé qué, eso se te queda. Entonces, claro, lo que hay que hacer es ir priorizando. Y para eso estamos nuestra programación, nuestra planificación. Claro. Y de ir a lo importante. Cuando hay poco tiempo, hay que ir a lo importante. ¿Vale? Entonces, bueno, mejorar los recursos, ofrecer herramientas al alumnado, dar visibilidad al trabajo de música, hacer accesibles los recursos, provocar contagio. Yo sé que con algunas cosas, porque hay profesorado que me ha escrito para decirme, ay, pues gracias a esto me he metido yo en esto de las TIC y tal, pues yo encantada de la vida, ¿no? Y el resultado es, todos estos materiales que yo tengo en mi página, que tuve el blog de clase, un blog con partituras, un blog de recursos, porque luego me dio por como si fuera bibliotecaria, vamos a decir así. Yo creo que en otra vida igual tengo ahí un punto, porque todo lo que encontraba, digo, esto hay que categorizarlo y esto hay que organizarlo, porque si no la gente no lo encuentra. Y la verdad es que también fue por un comentario que me hizo un día mi jefe de estudios, que me dio mucha rabia. Bueno, me enfadé con él, hasta que luego dije, pues tiene razón. Es que a veces tenemos que autocriticarnos un poco, ¿no? Me dijo, yo en tu blog, María Jesús, tienes muchas cosas, pero no encuentro nada. Me dejó, bueno. Y le dije, claro, de la rabia que me dio, le dije, no encuentras nada porque tienes mentalidad de página web y ahora lo que se llevan son los blogs que son 2.0. Claro, él se quedó pegado y a mí pero luego con el tiempo tenía razón. Es que a veces tenemos un poco que lo que nos dice, claro, tú lo tienes muy claro en tu cabeza porque lo has hecho tú. Y eso me dio que pensar, digo, igual tampoco mis alumnos lo encuentran tan fácil como yo me pensaba, ¿no? Entonces también esas pequeñas críticas que a veces te hacen, tal, algún día le daré las gracias, todavía no se las he dado, ¿eh? Pero algún día se las daré, ¿vale? Porque sí es verdad que me hizo pensar en que nosotros lo tenemos claro, pero efectivamente el que lo ve desde fuera igual no lo ve tan claro. Entonces yo quería que todo estuviese ordenado y de ahí el blog de recursos, tal. Luego las redes sociales, etcétera. Los 1001 blogs de música que me dio, pues todos los blogs que encontraba a un mapa. Un blog que encontraba a un mapa. Bueno, pues porque estuviera accesible, no sé, yo veía que eso, por lo menos, que no sea por no tener recursos y por no tener acceso. Si no trabajamos o no cambiamos nuestra forma de trabajar, que no sea por no tener esos recursos, ¿vale? Y luego, lo último, mi última creación, que es, bueno, vamos, que es que estoy como loca de contenta, es la app para dispositivos móviles que he hecho, que se hace muy fácil y que tiene mucho potencial para el aula. Yo por lo menos lo veo así, para accesibilidad, ¿vale? Que he traído por ahí algún código QR, por si alguien se la quiere descargar, pero si no en el taller os doy esto, ¿vale? Bueno, esto en realidad lo he publicado muchas veces en mi página. Y es un poco como, a mí no me gustaba mucho eso de los bloques de contenidos. Allí en el currículum tenemos bloques de contenidos, se llaman así, ¿no? Bloques de contenidos, quitaron los objetivos y eran los bloques de contenidos. Y en realidad, digo, es que me gusta más llamarlo motores, porque el motor es lo que te hace funcionar, ¿no? Y yo creo que para cubrir un poco el aprendizaje musical de nuestros alumnos y alumnas, tenemos que cubrir esas cinco partes, esos 5 motores y elaborar actividades, propuestas y demás. Luego os voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, interpretación. No puede haber una clase de música, un aprendizaje musical sin interpretación. Los niños y las niñas tienen que cantar, tienen que tocar, tienen que bailar, tienen que moverse, tienen que... Porque si no, no sirve absolutamente para nada que sepan si el violín es de cuerda o la flauta es de viento. Pienso, no sé, luego podéis luego opinar y luego me machacáis si no en el café, pero yo creo que la interpretación es casi diría que el fin junto con la creación, ¿no? O sea,
Entonces, esa parte hay que cubrirla. Y me da igual que sea la flauta dulce, que yo sé que hay gente que no le gusta la flauta. Yo tengo amigos allí que me dicen, es que odio la flauta. Digo, pues mira, yo soy fan de la flauta. Porque, a ver, es que luego hay que ver la circunstancia de cada uno. En mi clase, enana, un año tuve 26 y no cabíamos en la clase, con sillas de pala, enana, o sea, es así, Entonces, claro, yo tenía unos pocos xilófonos, metalófonos, pero que sacar aquello lo hacíamos eso una vez al mes o una cosa así, porque a diario, o más o menos, semanalmente, lo que trabajábamos era la flauta. A mí me solucionó, y a través de la flauta, a mis alumnos lo que más les gustaba era tocar, cantar, es interpretar, lo que más les gustaba. Así que, claro, ahí encontré un filón, venga canciones, venga con esto, canciones modernas, canciones clásicas, me da igual, canciones, o sea, para interpretar, ¿vale? Y entonces teníamos un repertorio y hubo unos años que íbamos a otros institutos a dar conciertos de flauta dulce. Es que lo cuentas y dicen, bueno, madre mía, un concierto de flauta, no me lo imagino eso, tocadas por adolescentes, pues tocaban de maravilla y teníamos fama y me lo decían, se motivaban. Es que hay una cosa muy importante, los alumnos y alumnas, yo he comprobado, no quieren hacer ninguna chapuza, lo mismo que nadie de los que estamos aquí. Nadie quiere hacer las cosas mal. Y si te equivocas, no lo haces aposta, pues igual porque no has encontrado el camino. Pero los alumnos quieren hacerlo bien. Es que quieren hacerlo bien, que tenemos que aprovechar eso. Y tenemos mucha suerte de ser docentes de música, porque les encanta la música. Que no les guste la clase de música sería otro asunto a debatir, pero la música les encanta la música, y quieren hacer las cosas bien. ¿Qué más queremos? Hay que aprovechar eso. Luego, por ejemplo, la creación, muy importante, es que todo el mundo quiere aportar algo. Tú estás en una conversación y quieres aportar tus ideas. Los alumnos y alumnas también quieren aportar sus ideas, quieren aportar cosas. Entonces, hay que fomentar esa parte, dentro de nuestras posibilidades, ojo, el tiempo que tengamos, la infraestructura, etcétera. Los grupos, hay grupos a veces muy complicados, que no se trabaja bien con ellos, pero por lo menos la idea la tenemos que tener clara. Por supuesto, la audición, hay que trabajarla, la audición, a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional. Claro, porque en secundaria no podemos pretender hacer un análisis auditivamente los alumnos comprenden mejor la música. Por ejemplo, un análisis musical sencillo de decir si la canción tiene introducción o dónde está la melodía. A ver, una cosa muy sencilla. Lo hacen muy bien auditivamente, mucho mejor que frente a una partitura. Yo pensaba que era al revés. Estas cosas que te crees que, como tú lo entiendes igual mejor viendo la partitura y ver las frases musicales, pues no. Sin embargo, auditivamente, ahí se pueden hacer más cosas de las que nos pensamos. O yo por lo menos es lo que he ido comprobando poco a poco. Conocimientos, lógicamente. Es que si no hay conocimientos musicales, ¿qué trabajamos? Entonces, hay que ir introduciendo todas estas actividades para ir trabajando los contenidos que nosotros tenemos que dar en nuestras clases, ¿vale? Y por supuesto la difusión. Y no me refiero a tener una cuenta de Twitter o un canal de YouTube, no me refiero solo a eso. La difusión, es decir, compartir con la clase. Yo no puedo mandar a hacer un trabajo a los alumnos y que eso, por ejemplo, imaginaos que les mandamos a hacer unos carteles para el Día de Santa Cecilia, cualquier cosa de esas. Yo no puedo mandar a hacer un trabajo de ese tipo para luego esos carteles dejarlos en un cajón. No sé si entendéis un poco esto. Hay que compartirlo con la clase. ¿Qué pasa? Que a veces no hay tiempo. Por eso nos vienen muy bien las TIC. Yo lo cuelgo en la página web y lo ve todo el mundo. Y lo pueden ver las familias. Lo que no puedo hacer es hacer una propuesta sin que haya una difusión al final. No puedo hacer un trabajo sin que haya una exposición, por ejemplo. En este caso, el ejemplo de los carteles, ¿vale? Por ahí va un poco la cosa. Esto sería un ejemplo de cómo integrar las TIC con propuestas creativas, utilizando las TIC. Yo esto hacía muchas, pero además constantemente, o sea, todos los temas, depende ya cómo cada uno se organizara, claro, solía mandar una propuesta creativa.
una actividad, también hacíamos actividades normales, como vamos a ver en el taller, herramientas para repasar contenidos normales, o sea, crucigramas, cuestionarios, ese tipo de cosas también hay que repasar eso, ¿no? Entonces, en estas propuestas, parece un poco esto recordar al ABP, el alumnado presenta una creación, lo que te tiene que entregar es un producto final, ¿vale? Una creación. ¿Qué es lo bueno? Que lógicamente todas las creaciones son diferentes, vamos a decir que están personalizadas. Y entonces eso lo que hace es crear un interés entre ellos. Están deseando de ver lo que ha hecho su compañero o compañera, ¿vale? Entonces hay una de las actividades que mejor resultado, por decir así, siempre tenía éxito, aparte de Kahoot e Incredibox, pero bueno, porque eso es éxito asegurado para motivar. Aparte de eso, una actividad que se titulaba, que igual habéis visto en mi página, La música de mi familia. Eso, bueno, esa fue la mejor actividad que yo he hecho. Y tenía esos ingredientes. Ellos presentaban un producto final que era como una corchera virtual con vídeos, y en cada vídeo tenían que poner la música favorita de sus padres, abuelos, hermanos, tíos, no sé qué, cuando eran jóvenes, claro, cuando eran adolescentes. ¿Para qué? Pues para ver cómo cambian los gustos musicales, diferentes estilos de música. Porque ahí salía desde Manolo Escobar pues hasta Hombres G y pasando, o sea, de todo. Y luego también el respeto por la música, por los gustos, las modas musicales. O sea, ahí se pueden trabajar una cantidad de cosas. Pero lo que yo observé era que los alumnos llegaban con su trabajo orgullosos de haberlo hecho. Y eso es, no sé, lo mejor del mundo. Y cómo hablaban de los gustos había uno que decía, a mi padre le gustaba el heavy metal. Y se puso todo ancho y dijo, bueno, no, es que mi padre es heavy, sigue siendo heavy. A ver, es que lo decía con orgullo, y eso en clase es una maravilla. Yo no sé si seguramente habéis experimentado estas cosas y eso solo sucede cuando ellos aportan cosas de su entorno, de su vida, de su familia, Entonces, bueno, de vez en cuando hacer una cosa de estas viene muy bien, porque cuánta información se saca de ahí. ¿Cuánta información? Una alumna se puso a cantar la canción que les cantaba su abuelo. Mi abuelo le gustaba y siempre nos cantaba esta canción. Se puso a cantar, bueno, que se nos ponían los vellos de punta en clase. Y pasaban de mí. O sea, yo como si no estuviera. Mejor. Por eso os digo que con esos ingredientes se pueden conseguir esas cosas. Aparte de trabajar todo lo demás. ¿Vale? Luego, se basan en la idea de aprender creando. Las creaciones se presentan en clase y se comparten con todos. Ahí llegaban a clase, hoy le toca, además ponían familia Gómez Martínez. Y entonces, esa estuvo muy chulo, la recomiendo que la podáis hacer. Y luego, una cosa muy importante. Todas estas propuestas tienen que ser asequibles. Que si tienen una parte tuya de creación, lo son. Pero lo mismo con estas como con otras. A ver, no podemos pretender que los alumnos aprendan lo que no les vamos a enseñar. Y es mejor, poco a poco, tareas pequeñas asequibles que proyectos grandes, maravillosos, inabarcables. O sea, sí es verdad que hay que planificar a corto y a largo plazo. Es verdad, tienes que tener una planificación, una programación, ¿no? Pero eso se tiene que desmembrar en pequeñas actividades, tareas por competencias, como queráis, cada uno un poco en su estilo, pero asequibles. Tiene que ser fácil, muy fácil. Y luego, poco a poco, ya iremos metiendo, porque en el momento que están motivados, eso nos pasa a nosotros. Tú cuando estás motivado, lo que te echen. Como estés desmotivado, todo te parece, bueno, una montaña, va. Es verdad, es así, ¿no? Entonces, lo que nos sirve para nosotros lo tenemos que aplicar también para nuestros alumnos. Esto simplemente por revisar un poco
Este es un poco el panorama que hay ahora de metodologías activas, que se habla mucho de metodologías activas. ¿Qué es eso de metodologías activas? El alumno, el protagonista de su propio aprendizaje. Son frases que escuchamos y leemos en Twitter y que sí, está muy bien escucharlas, pero vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? A veces el cómo es lo que no tenemos claro. Aprendizaje basado en competencias, esto ya deberíamos de haberlo hecho hace muchos años. Yo suelo decir que si hubiéramos hecho bien el aprendizaje por competencias, habríamos desembocado de forma natural en el aprendizaje por proyectos, porque ya tendríamos un recorrido de trabajar de esa otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os suenan todas, aprendizaje por competencias, si os suena ABP o aprendizaje basado en proyectos, se diseña un proyecto y en el aprendizaje basado en proyectos tienen que presentar un producto final de la envergadura que cada uno quiera. No tienen que ser proyectos de todo el año, pueden ser proyectos trimestrales, mensuales, etc. Aprendizaje basado en retos es muy parecido, pero en vez de presentar un producto final, el alumnado tiene que resolver un reto, un problema o algo, ¿vale? La Flipped Classroom, que os sonará, darle vuelta a la clase, hay una comunidad muy, muy grande en toda España de profesores flipados, que les gusta mucho. Esto, en realidad, va un poco con lo que yo os decía antes de lo que tú puedes preparar en casa para luego aprovechar el tiempo de clase, va un poco por ahí. Se basa sobre todo en vídeos, tutoriales, también tiene detractores como todo. Flipped Classroom. El alumno en casa ve los vídeos, ve un poco lo que es el contenido y el trabajo en clase. En vez de explicar en clase y hacer los deberes en casa, un poco por entendernos muy resumido. Si hay alguien aquí que utiliza esta metodología, pues seguramente os podría contar muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, es un poco para hacernos la idea de lo que es. Y luego el Visual Thinking, más que una metodología, es una estrategia, es una herramienta que ayuda a las metodologías. Ya sabéis que es esto de dibujos y de esquemas y apuntes visuales, etcétera, que viene muy bien también para alumnado que tiene problemas de lectoescritura. Entonces ahí se ha visto también que puede ser una herramienta más para ayudar a alumnado con algún problema de este tipo. La gamificación, el taller es de juegos y eso, va un poco por ahí. Gamificación, que hay gente que dice ¿qué nombre es ese? Que viene del inglés, que sería ludificación, bueno, da igual, lo llaman gamificación, no vamos a entrar ahí, es todo lo que tenga que ver con el juego. Claro, como con el juego se aprende mucho, pues está todo esto del escape room, el breakout, no sé qué, bueno, todas estas cosas aplicadas a nuestros contenidos de clase, ¿vale? Y luego el aprendizaje y servicio, que no sé si por aquí se utiliza esta metodología, pero eso. ¿Qué demuestran todas estas metodologías que haya tantas y tan diferentes? Hay un profesor en Guipúzcoa que se llama Juan Villar, que yo alucino con este hombre porque no utiliza una sola metodología, porque en realidad no hay una metodología que funcione para todo el alumnado, para todo el profesorado, no, eso no. A cada uno le funciona una cosa según su entorno, su infraestructura, sus características de su alumnado, etc. Y este chico, Juan Villar, lo que hace es combina estas cosas, utiliza lo que a él le viene bien de cada una de estas estrategias. Por eso he puesto enfoques metodológicos, porque en realidad es esto. Pero esto demuestra que estamos investigando y que estamos probando cosas porque la metodología igual, entre comillas, tradicional, no sé, cada uno entiéndalo como pueda, pero no funciona. Hay cosas que no funcionan, entonces hay que hacer algo. Y la gente está probando todas estas cosas. ¿Qué tienen en común estas metodologías? Que esto es lo que a mí me interesa. Bueno, primero, todas estas metodologías activas se basan en técnicas cooperativas. O sea, el alumnado trabaja de forma cooperativa, con lo cual hay que cambiar el espacio de clase. Ya no valen las sillas en fila, ni las mesas en fila. Hay que trabajar en grupos, sobre todo de 4. Lógicamente, tiene que haber cambios en la evaluación. Es que yo no puedo evaluar una tarea por competencias igual un examen que tiene respuestas acertadas y respuestas, o sea, entonces tiene que haber un cambio en la evaluación. Por eso también cuesta mucho cambiar las metodologías, porque te encuentras con que no sabes cómo lo vas a evaluar
lo primero. Porque claro, hay profesores que dicen, es que yo tengo que poner una nota. Vale, vale, si nadie te dice que porque hagas una rúbrica o un portfolio no vayas a poner una nota. Pero estamos perdidos a veces en eso y necesitamos ayuda y formación, ¿vale? El rol del docente cambia. Ya no es el que lo sabe todo, porque no lo tenemos por qué saber todo, ni tenemos por qué abarcarlo todo. Eso se nos quite de la cabeza. Pues también está bien que de vez en cuando aprendamos cosas de nuestros alumnos. El docente es más un guía, vamos a decir así, en todas estas metodologías, ¿no? Porque el alumno trabaja para generar un conocimiento también, experimentando. La integración de las TIC, lo he puesto en negrita, porque todas estas metodologías o estos enfoques utilizan las TIC, de una manera o de otra. El ABP, si tu proyecto es crear un periódico digital, o crear un periódico, vamos, lo tienes mucho más fácil, un periódico digital, a través de un blog colaborativo. La herramienta la tienes, el trabajo le vas a tener que hacer igual, el periódico sea en papel o sea digital, ¿vale? Y luego apuestan pues por la creatividad, lo que os decía antes, la personalización, la diversidad, y están basadas en aprender haciendo. Entonces, bueno, no sé si aquí hay profesorado que utilice alguna de estas. Yo no me identifico, con la que más me identifico es con la de las competencias. Pero bueno, proyectos entiendo que también está bien, pero yo todo el curso con aprendizaje por proyectos pues tampoco lo veo. Eso ya es muy personal. Lo mejor es irse formando un poco en algunas de estas cosas, y el visual thinking nada, porque dibujo fatal. Pero bueno, sería cosa de poner a los alumnos a esto. Yo cuando vi lo del visual thinking, es verdad, yo tengo miles de mapas conceptuales. ¿Pero por qué? Porque yo me di cuenta que funcionaba muy bien. Mostrar los contenidos jerarquizados y claros al alumno de secundaria lo entendía muy bien. No todo el párrafo explicando no sé qué, sino como para un mapa de lo que vas a dar, ¿no? Entonces, bueno, sería mi aproximación al visual, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver un poco, vais a reflexionar un poquito en qué momento o en qué fase de la competencia digital estamos, ¿vale? Y he puesto competencia digital docente, en qué fase estamos, competencia digital discente del alumnado, en qué fase está nuestro alumnado, porque yo creo que eso tiene que ir de la mano. Ya sé que es complicado, porque parece que hasta que yo no lo domine, yo no lo llevo a clase, porque se van a reír de mí, porque no sé qué. Bueno, pues la primera cosa que aprendí en ese seminario de TIC fue enchufar el proyector al ordenador. Y estábamos en un seminario, y no hagáis caso de lo que diga nadie, porque estábamos en ese seminario del instituto. Claro, empezó el coordinador del seminario hace 11 años, o no sé, o bueno, un montón. Y empezó el coordinador a explicar lo que era un servidor. Yo no entendía nada. Yo digo, ¿dónde me he metido? Digo, me voy corriendo. Digo, me quedo, porque por si acaso. Y entonces dijo, bueno, los que seáis de iniciación, os vais a ir con Antonio, que era uno de los profesores, porque vamos a enchufar el proyector con el ordenador, el que necesite saber eso, claro, para poder va a ir con Antonio, no sé qué, y dijo una profesora, y dijo, bueno, hombre, eso lo sabe hacer todo el mundo, pero bueno, vamos a ver, eso, ¿cómo vamos a empezar por ahí? Si eso ya lo sabe hacer todo el mundo, yo callada, bueno, porque yo no sabía, entonces, pero bueno, yo de momento callada, y entonces, bueno, llega la hora de repartirnos para que veáis lo que son las cosas, que esa profesora podía haber influido negativamente, porque en todos los claustros hay una de esas. O sea, en mi claustro era la de historia, pero en otro claustro, porque esa decía, vosotros sois de la secta de no sé qué, la secta de las TIC, pero bueno, qué tonterías para quitarte la ilusión, por Dios. O sea, no dejéis que nadie haga eso, ¿eh? Bueno, pues dijo, venga, los que vais a lo del proyector y no sé qué. Bueno, pues la mitad de los que estábamos allí fuimos a ver cómo se enchufaba el ordenador y el O sea, no podemos dar por hecho nada y no podemos hacer caso de nadie. Os lo digo de verdad, ¿eh? Vosotros con la idea fija a lo vuestro. Entonces, al principio, lo que decía, lógicamente parece que tenemos que dominarlo y luego ya trabajar con el alumnado, ¿no? Como para que nos sentimos como seguros.
Pero es que eso igual era hace 10 años, pero es que ahora mismo ya no hay tiempo para hacer eso. Esto tiene que ir junto. La competencia, mi competencia digital docente y la competencia digital de mis alumnos para trabajar en el aula. Luego porque lógicamente ellos tienen una mínima competencia para sus cosas personales, con sus móviles y tal. Pero a mí me interesa la del trabajo de clase, ¿no? Entonces, aquí estamos todos. Todos somos consumidores de recursos digitales. ¿De acuerdo? ¿Utilizáis YouTube? ¿Vídeos? Sí, ¿no? Pues consumidores digitales. Vale, ¿qué es esto? Utilizar recursos que ya están hechos y que yo los recomiendo. Yo recomiendo que antes de hacer una partitura la busco hasta debajo de las piedras. Invierto un tiempo en buscar. ¿Que no la encuentro? No me preocupa, porque tengo las herramientas para crearlo y la capacidad. Pues digo, pues si no la encuentro, la creo yo. Pero si ya está hecha y otro profesor la ha compartido, entonces yo la utilizo. Esto es así. Nos ayudamos unos a otros. Vale, entonces buscamos y utilizamos recursos que ya están creados, ¿vale? Somos profesores y alumnos consumidores digitales. Estamos ahí todos, ¿a que sí? Sí. Vale, vamos al siguiente. Crear. Vale, aquí estamos, yo creo que la mayoría, ya, poco a poco. Creamos los contenidos nosotros. O transformamos contenidos abiertos, porque también hay contenidos que se ven libres de esto, todos los que se publican en Educalab, el INTEF y todo eso, promueven mucho la creación de recursos abiertos, para que se puedan, porque lógicamente si yo he hecho un recurso para mi alumnado, igual aquí, que tenéis otro perfil, pues puede que no os sirva, que sí, bueno, pues adaptar los recursos que ya están hechos, ¿vale? ¿Aquí estáis? Sí, ¿no? No hago muchos sís, pero bueno, sí. Venga. Vamos a decir que sí. Ya hemos pasado a esa fase interesante y chula de crear nuestro contenido. Vale, siguiente. Compartir. Bueno, aquí estáis, ¿no? Sí, los que tenéis. Para compartir me refiero ya un poco a nivel, vamos a decir, mundial. O sea, es que no sabemos hasta dónde puede llegar, que a mí me han escrito a veces algún correo de Sudamérica, México y por ahí, claro, de lengua hispana. Gente que utiliza recursos que hemos hecho aquí en España. O sea, que hemos cruzado el charco, ¿no? Entonces, a ver, difundir, compartir para enriquecer, ¿vale? Entonces, si estamos aquí, ya hemos hecho bastante. Somos profesores 5 minutos. Y alumnos, sí. Que contagian, inspiran. ¿Es verdad? Cuando habéis visto algún recurso, alguna propuesta de otro profesorado, ¿os ha contagiado las ganas de hacer cosas? ¿A que sí? Es que es así. Es que es nuestra esperanza, es esa. El efecto contagio. Y, tachán, esta es muy difícil de medir, vamos a decir, pero hay que intentar transformar. Y dándole herramientas al alumno podemos llegar. Pero todo esto poco a poco, sin agobios, ¿vale? Esto lo paso muy rápido porque como tenemos también el taller y como os voy a dejar la presentación, este PowerPoint para que lo tengáis, ¿vale? Simplemente que me quedan 5 minutos. Consejos. Ya sé que igual son palabras bonitas, pero yo creo que, bueno, que tiene que ser así. Para integrar las TIC, mejorar nuestra práctica docente, es posible si dejamos ya de poner excusas. En el siglo XXI y en el 2019, a punto de entrar en el 2020, ya no podemos poner excusas. Hay que ponerse en marcha. Esta frase no es mía, es del anuncio de Danacol, pero es que es así. Y me encanta este anuncio y el de IKEA. El de IKEA, no sé si os acordáis de un anuncio que decía, no hay duendecillos que vienen por la noche y te ordenan la casa. Pues claro que no, aquí no hay duendecillos que te van a solucionar tu papeleta como docente de música, es que no hay duendecillos. Decía, no es magia, es orden. Y esto es igual, no es magia, es, vamos a decir, metodología, horas de trabajo, pensar en el alumno, etcétera, ¿vale? Y pero eso es el de Danacol. Pedimos ayuda, que es que no tiene que dar vergüenza pedir ayuda. Yo he preguntado en mi instituto, que me decía María Jesús, te enseñamos 4 cosas y nos has adelantado por la derecha. Siempre me decían lo mismo. El objetivo didáctico tiene que estar muy claro, si no os vais a perder en el bosque y en esto, ¿vale? El objetivo didáctico o educativo. Hay que crear un entorno TIC, hay que luchar por ello poco a poco. Hay que trabajar en colaboración.
A mí me ha tocado a veces trabajar un poco sola en el instituto porque no había tampoco mucho tal, la gente, algunos TIC se marcharon, etcétera. Pero hay que trabajar en colaboración, para que los proyectos lleguen al centro y se expanda todavía más. Y luego hay que poner al alumno en el centro. Cuando te da el bajón, yo cuando me desanimaba pensaba en mi alumnado. Es que ellos no se merecen que yo... Es que nos aumentan las horas, es que no nos tienen en cuenta, es que nos han congelado el sueldo, que me da igual. O sea, que es que me da igual, que a mí lo que me interesa son los alumnos. Porque es una oportunidad para ellos, muy importante. Y luego, bueno, hay que formarse, para eso estamos aquí hoy, hay que formarse, y hay que formarse combinando, bueno, no se ve muy bien ahí, pero bueno, hay que combinar a corto plazo la realidad. A mí no me vale que me cuentes cuentos de fundamentos pedagógicos si eso no ha pasado por el aula. Lo siento, pero a mí eso no me sirve. Por eso, lo bueno de estas jornadas son las experiencias que vamos a escuchar. Porque son experiencias de aula, son reales, son posibles. Y eso es lo que la gente quiere. Pero claro que hay que planificar, hombre, hay que planificar para el futuro, ¿vale? Hay que salir de la zona de confort. Si no, no hacemos nada. Hay que atravesar la zona esta del miedo. Porque esa zona hay que atravesarla, ¿eh? Yo lo paso fatal. Os lo digo. Hay que disfrutar. Porque si pasas eso, empiezas a disfrutar del aprendizaje. Y tienes que llegar a la zona de crecimiento. Y te sientes así. Y seguramente que muchos de los que estáis aquí os habéis sentido alguna vez con superpoderes. Y no por usar las TIC, sino porque has podido transformar tu clase, porque vas contento a trabajar, porque tus alumnos entran contentos de clase y salen todavía más contentos. Y yo creo que ya con esto, mirad, mi objetivo inicial, y es verdad, fue mejorar la educación de mis alumnos a través de la música. O sea, yo no tenía ninguna pretensión de nada. Pero, claro, poco a poco eso se transformó en un compromiso. La educación musical tiene que estar al alcance de todos los niños y niñas, porque habrá muchos que no tengan otra oportunidad nada más que la que tienen en la escuela y en el instituto. No todos pueden ir al conservatorio, etcétera, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y nos vemos hoy. Gracias.